¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Definitivamente, eh, tal vez hay momentos en la vida donde tú has sido testigo de personas que se involucran en peleas sin que hubiera una razón específica para hacerlo. Eh, a veces nos sucedía en la escuela, en el colegio, que alguien empezaba a pelear y alguien más se metía y esto hacía que un problema se hiciera más grande. Tal vez lo que ha estado ocurriendo últimamente en nuestro país nos lleva a una reflexión que el salmista lo declaraba como parte de ese resultado que hay en la naturaleza del ser humano al estar apartado de Dios. Y es esa expresión que aparece en el Salmo 2: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Qué hay detrás de un amotinamiento? ¿Qué hay detrás de un levantamiento de personas que salen a la calle a enfrentarse con las autoridades, que salen a enfrentarse a hacer desmanes, a producir vandalismo? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y es importante que nosotros lo miremos a la luz de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae, la Biblia dice, en su luz veremos la luz. Antes de adentrarnos en este tema que nos concierne hoy, quiero pedirles que vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que Él dirija nuestras vidas y nuestros pasos. Espíritu Santo, hoy levantamos nuestras manos a ti. Hoy levantamos a ti, oh Dios, nuestra oración, Señor Jesús. En tu nombre oramos al Padre Celestial y te pedimos que tú vengas y tomes, Señor, todo nuestro ser. Hoy te pedimos, Dios, que de una manera especial tú traigas revelación a nuestras vidas, que tu palabra dice que en tu luz veremos la luz, así es que ministranos, muéstranos, Señor, oh Dios, por qué debemos orar, cómo orar de una manera mucho más efectiva por lo que hay a nuestro alrededor, por lo que está sucediendo, cómo hacer frente a los desafíos que tenemos por delante como sociedad civil, como pueblo de Dios. Cómo orar específicamente también por nuestras familias, por nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos y compañeros. Espíritu de Dios, levantamos a ti nuestras manos para pedirte que tú lo hagas, que tú te muevas con poder en medio de nosotros, que tú ministres a nuestras vidas, ministra a cada familia aquí reunida. Queremos honrar tu nombre, Señor Jesús, en medio de nosotros. Queremos pedirte que tú toques nuestros corazones, que tome nuestro espíritu. Queremos honrarte y alabarte. Y como familia queremos pedirte que tú vengas, Señor, y tomes el control de nuestras vidas. Toma este tiempo de ministración que sea para tu gloria y tu honra. Toma, Señor, el tiempo de alabanza que vamos a tener. Oh Dios, usa de una manera muy especial a Joan, a Joana, a Juan David, a Tania, a Jonathan, Señor, y a Juan Pablo, Señor, y que podamos bendecir tu nombre y glorificarte, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en medio del pueblo de Dios, y que desde nuestra vida, desde nuestro llamado, Señor, desde nuestras familias, Señor, nosotros podamos orar, interceder por nuestra nación y por nuestros pueblos y ciudades para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Espíritu de Dios, hoy te pedimos que podamos deleitarnos en esta alabanza. Yo te invito, familia, que allí donde tú estás, reposemos en la presencia de Dios, levantemos en nuestras manos a nuestro Creador y dejemos que el Espíritu de Dios ministre a nuestras vidas de una manera soberana y sobrenatural, como solamente Él lo sabe hacer. Padre amado, venimos ante ti a adorarte, a bendecirte, a exaltarte, venimos a glorificarte, venimos, oh Dios, a declarar que tú eres Padre, a declarar que tú, Jesús, eres también nuestro Redentor, nuestro Formador, y que tú eres, Señor, el que liberas al cautivo, Señor, oh Dios, y abre las puertas, Señor, a aquel que ha estado, Señor, oh Dios, estado preso, que ha estado en prisión, Señor. Tú eres el que liberas al cautivo y abre las puertas, Señor, al que ha estado en prisión. Espíritu de Dios, ven y glorifícate en esta noche, en esta tarde de hoy, y haz tú la obra en medio de nosotros. A ti sea la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu de Dios, que allí donde estamos reunidos en familia,
tú traigas serenidad, traigas paz, traigas, Señor, oh Dios, reconciliación y traigas, Señor, oh Dios, en medio de nosotros un avivamiento por el poder del Espíritu Santo, Señor, que llegue a tu presencia porque tú mismo eres el que lo estás produciendo. No es algo emocional, Señor, sino que es algo profundamente espiritual. Llévanos a un arrepentimiento genuino como pueblo, como nación, como familia y como personas. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a disfrutar de este tiempo de alabanza y adoración. Vamos a ponérsela toda al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y vamos a disfrutar de este tiempo para la gloria de Dios. Entremos en alabanza, en adoración y dejemos que el Espíritu de Dios fluya a través de nuestras vidas. Vamos a hacerlo. Disfrutemos de este tiempo. Buenas tardes a todos, amigos, hermanos, familia de Zenfol Envigado. Dios les bendiga. Es un placer encontrarnos una vez más para alabar y exaltar el nombre de Dios. La invitación es para que usted y yo lo hagamos en esta noche con este pasaje. En el Salmo 146 dice, el versículo de Dios: alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Hoy, Padre Celestial, nos encontramos contigo y mientras estemos vivos, Señor, queremos que nuestra alma, nuestro cuerpo y todo lo que somos, Señor, te alabe solamente a ti. Te alabaremos, Dios, y exaltaremos tu nombre y declararemos tu victoria sobre nuestra vida y sobre toda nuestra ciudad y sobre todo lo que está pasando en estos momentos en nuestra tierra, Señor. Tú vives, tú eres real y tú amas a tus hijos y tú guardas a tu pueblo. Por eso perseveramos en ti, Señor. Perseveramos en amarte, perseveramos en hacer las cosas a la forma como tú las llamas y descansamos en el hecho de que tú actúas, Dios, con poder y con autoridad en medio de nuestra tierra, en medio de nuestra vida, en medio de todo lo que hacemos. Te damos gracias, Señor, y te alabaremos como el Dios todopoderoso que eres. En el nombre de Jesús lo hacemos. Vamos, iglesia, a alabar al Señor, adora al Señor, alaba al Señor. Adóralo en esta noche, exáltalo, entrega tu vida, entrega lo que eres, confía en Él, piensa en Él y deleítate en su presencia en este día. Alabemos al Señor una vez más. Queremos decirle al mundo, tú eres grande, nunca nuestros labios callen. En ti yo encuentro un gran amor, regalo perfecto, sin condición por todas partes. Me puedo sentir enamorado estoy. En ti yo encuentro un gran amor, regalo perfecto, sin condición por todas partes. Me puedo sentir enamorado estoy. Es mi corazón, yo quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que es lo mejor. Yo quiero gritarlo, quiero anunciarlo, yo quiero decirle al mundo que es lo mejor, que no existe nada fuera de tu perfecto amor. Gracias, Padre, en ti yo encuentro un gran amor, regalo perfecto, sin condición por todas partes. Me puedo sentir que enamorado estoy. De ti es mi corazón, quiero gritarlo, quiero anunciarlo, yo quiero decirle al mundo que es lo mejor. Yo quiero gritarlo, quiero anunciarlo, yo quiero decirle al mundo que es lo mejor, que no existe nada fuera de tu perfecto amor.
Padre, te amamos a ti, queremos gritarlo, quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor, quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor, que no existe nada fuera de tu perfecto amor. Así es, Padre Celestial, te alabamos, Señor, te exaltamos y como iglesia lo decimos, Dios, porque estamos seguros en tus manos. Jehová, tú libertas a los cautivos, abre los ojos a los ciegos, levanta a los caídos, ama a los justos, guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostienes, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya, lo creemos, Señor. Por eso lo gritamos, por eso lo decimos, por eso lo declaramos una vez más. Queremos decirle al mundo que tú eres la respuesta que el mundo necesita, que aquí no se necesitan caudillos, ni políticos, ni militares que vengan a ejercer cualquier clase de autoridad sobre nuestra vida. Tú eres nuestro Señor y Salvador. En ti están seguras nuestras vidas, Señor, y por eso a ti clamamos, Dios, y nos disponemos como el ejército, un ejército valiente para declararle al mundo que tú eres el Señor y que tú eres la respuesta que la gente necesita para poder ser feliz y alcanzar ese llamado al cual tú nos has creado a todos. Descansamos, Señor, en que estamos en tus manos y que nos amas. Descansamos en que te queremos conocer todos los días más. Queremos encontrarnos todos los días más y más contigo, acercarnos más a ti, Señor. Te bendecimos, Padre. Síguenos hablando, síguenos mostrando. Y iglesia, derrámate en la presencia del Señor en este día. Derrama lo que eres. Derrítete delante de Él. Confiesa todo lo que estás sintiendo, todo lo que estás pensando y confía que Él te está escuchando. Él te escucha en estos momentos y Él envía a sus ángeles también, no solo para cuidarte, sino para también fortalecerte y ayudarte a levantar, para que hagas vallado como un ejército valiente por tu vida, por tu familia, por todo lo que está pasando. Vamos, alabemos una vez más al Señor.
seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar de ti, Señor. Ese es nuestro clamor en este día también, Señor. Queremos estar contigo, queremos encontrarnos contigo, sentirte cerquita aquí con nosotros, que nosotros hayamos construido una alabanza para que tú habites en medio nuestro, de tu iglesia, Señor. Te queremos ver, pero también te queremos sentir cerquita, Señor. Aquí donde estamos cada uno de nosotros, entregamos nuestra vida, Señor, como una ofrenda delante de ti, para que nos uses, para que nos levantes como hombres que reflejen tu amor, que reflejen lo que eres y lo que has hecho por tu iglesia, Señor, por nosotros. Pero queremos ser fortalecidos en estar contigo, Señor, cerquita, en intimidad, conocerte, amarte, Señor, sentir lo que tú sientes, pensar lo que tú piensas, Señor. Nos queremos enamorar más y más de ti, Señor, y estando así cerquita de ti, Señor, es donde encontramos fortaleza, consuelo, estrategia. Por eso te amamos, Dios, y en esta noche te alabaremos de esta forma, lo diremos de esa forma, Señor. Yo quiero estar contigo, quiero estar siempre, siempre cerca de ti. Te amamos, Señor, te bendecimos, Dios. Cantemos juntos, iglesia, cantémosle al Señor. Más cerca de ti, Señor. Gracias, Padre. De ti, no podemos vivir sin tu amor, Señor. Gracias, Padre. Quiero estar donde tú estás, Señor. Quiero descansar en ti, Padre. Descansar y encontrar tu amor. Tu dulce voz. Dulce voz, yendo a
Bueno, Padre amado, te damos gracias por este tiempo maravilloso que tú nos has permitido disfrutar. Definitivamente cada vez queremos ser ministrados por el Señor a través del Ministerio Tributo, a través de la vida de Joana, a través de la vida de Juan David, de Joana, a través de la vida de Juan Pablo, de Jonathan, a través de la vida de Tania. Qué hermoso tiempo hemos tenido y qué hermoso saber que Dios dispone los corazones de sus hijos para que le alabemos y para que le exaltemos. Quiero recordarles que en la pantalla aparece el número de contacto a través del cual podemos nosotros comunicar nuestras peticiones de oración, nuestros propósitos o peticiones por los cuales queremos que nos acompañen, que estén orando por nosotros. Entonces, que nosotros queremos orar por ustedes. Tenemos un equipo de intercesión, así es que también en tu WhatsApp coloca tus testimonios de oraciones por las cuales hayamos estado intercediendo y que sean un estímulo para otras personas. Así es que te animo a que lo hagas. Padre, gracias por este tiempo que hemos tenido de alabanza y de adoración. Ahora yo te pido que vayamos a tu palabra, Señor, y que tú nos hables a través de ella. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, cuando nosotros vemos alrededor gente que se involucra en peleas, en desmanes, en vandalismo, nos preguntamos qué hay en el corazón de las personas. A veces vemos mucha rabia y mucha frustración. No podemos negar que este es como el combustible que está haciendo que haya personas que salgan a las calles con ese enojo, esa frustración que hay en sus corazones. Pero también tenemos que reconocer qué es lo que dice la Biblia acerca de esto. Hoy veía un noticiero donde entrevistaban a un analista de Blue Radio, donde le decían, bueno, ¿y por qué pasa esto? Y había muchas razones que arguía, pero le estuve en ese momento, recordé algo que estaba en la palabra de Dios y es lo que quiero compartir con ustedes, porque siempre nos estamos preguntando por qué el hombre actúa de esa manera, por qué los seres humanos podemos o pueden llegar a amotinarse de esa manera. Y quiero invitarles a que vayamos al Salmo 2. Salmo 2. Ve y busca la palabra de Dios, el texto escrito, o enciende tu celular si tienes YouVersion allí, la app de la Biblia, y ve al Salmo capítulo 2. Yo ya lo tengo aquí señalado, así es que vamos a leerlo. Salmo 2. Y tal vez uno de los salmos más famosos es el Salmo 1, que habla sobre las bendiciones de meditar en la palabra de Dios. Pero el Salmo 2 es un salmo que nos habla de una realidad que tú y yo estamos viviendo en este momento en nuestro país, que lo hemos visto en otros países muy cercanos a nuestra nación, como Venezuela, lo hemos visto en algunos países como en Estados Unidos, lo hemos visto en otros países como en Europa, donde las personas están saliendo a las calles y muchas veces están enfrentándose a las autoridades civilmente reconocidas o legalmente establecidas. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que lleva a que la gente actúe de esa manera? Yo te quiero invitar entonces a que leamos el Salmo 2 y el versículo 1 hace este planteamiento que desde el principio que lleva el nombre de esta reflexión bíblica y es: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? La palabra vana viene de vanidad, viene de algo que es pasajero. Tú puedes emplear tu mente para pensar en cosas o meditar en principios que te ayudan a tener discernimiento espiritual y que te ayudan a tener una mayor comprensión de la vida. Podríamos decirlo de esta manera: si tú te preocupas, puedes fácilmente entonces también meditar en la palabra de Dios. ¿Qué es la preocupación? Es estar constantemente pensando en algo que te quita la paz, que es un temor, que es algo que te aflige. Pero cuando tú meditas en la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que la palabra de Dios te da instrucción, te da sabiduría, te enseña aspectos de la vida que para ti van a ser
sumamente importante es tener un conocimiento mucho más claro de tu propia vida y del entorno que te rodea. Así es que uno puede pensar cosas que edifican o uno puede pensar cosas vanas. Y por eso la palabra de Dios dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y comienza a hacer un despliegue de las razones. El versículo 2 y 3 nos enseña algo importante. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Una de las primeras enseñanzas al leer este pasaje que podemos extractar de la palabra de Dios es que quien no se sujeta a la autoridad de Dios no espere que los que están bajo su autoridad se sujeten a él. Repito, quien no se sujeta a la autoridad de Dios no espere que quienes están bajo su autoridad se sujeten a la autoridad que él tiene. ¿Por qué? Porque el principio de toda la autoridad, el principio de toda autoridad en el universo es Dios. Dios es el que delega autoridad. Dios es quien está detrás del principio de autoridad. Y quien está detrás de la actitud de rebeldía no es Dios, es o el hombre o es Satanás. Así es que cuando nosotros vemos que se amotinan las gentes, es porque muchas veces esas personas se están amotinando porque las autoridades que legalmente se han constituido no se están sujetando a la autoridad dada por Dios. Cuando una persona está en autoridad y no se sujeta a la autoridad máxima que es Dios, va a tener problemas de personas que están bajo su autoridad con actitudes de rebeldía, de falta de sujeción. Y eso nos lleva a que nosotros entendamos algo. La palabra de Dios dice que inmediatamente después de que los pueblos se amotinan y las gentes piensan cosas vanas, hay una realidad. El versículo 2 dice que se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultan unidos, dice, contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No es un secreto que los últimos tiempos, decisiones que se han tomado en nuestra nación, decisiones que han sido influenciados en el mundo entero por órganos internacionales, han buscado menoscabar la familia, han buscado acabar con la vida desde el vientre materno y han buscado establecer y legalizar la eutanasia para de alguna manera legalizar los homicidios de personas que están en su lecho de enfermos y no les dan la oportunidad de que Dios los levante o que a través de un sistema médico que les ayude a poder recuperar la salud. Hay una presión muy fuerte para que se practique eutanasia y no se le reconozca a las personas su derecho a que ellos puedan morir naturalmente, sino que hoy en día esa intención de aplicar la muerte de una manera intencional a los enfermos, a los ancianos, es una expresión más de lo que se ha llamado la eugenesia, que no es otra cosa sino el reencauche de la filosofía que dio origen al nacionalsocialismo en Alemania y que dio origen a tantos campos de concentración y que causó la muerte de 6 millones de judíos, 5 millones de adultos y 1 millón de niños en toda Europa en las 2 grandes guerras mundiales que hubo en el siglo pasado. La eugenesia no es algo nuevo, la eugenesia ha sido algo que se ha practicado sobre todo en el último siglo y se practicó y se sigue practicando a través de etnocidios, a través de genocidios en el mundo entero. No es un secreto que el hombre se levanta contra el mismo ser humano buscando exterminarlo porque piensa diferente, porque tiene un color de piel diferente o porque tiene creencias diferentes. Eso va en contra de los principios dados por Dios a través de su palabra. Entonces, cuando las personas ven a Dios y ven los principios de la palabra de Dios como si fueran obstáculos para su vida, ellos van a tener muchos problemas en que haya otras personas que se sujeten a ellos. Quien no se sujeta a la autoridad de Dios, no espere que otros se sujeten a su propia autoridad. Lo segundo que nosotros aprendemos en este salmo está en el versículo 7 hasta el versículo 9.
Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con varas de hierro, como vasijas de alfarero, los desmenuzarás. Lo segundo es que podemos aprender de este salmo es que Dios Padre le ha entregado a su Hijo por herencia a las naciones. Y así como en la vida de las personas podemos hablar de un antes de Cristo y un después de Cristo, y en la historia de la humanidad se habla de esto, de un antes de Cristo y un después de Cristo, nosotros tenemos que decir que en un país, en una nación, en una familia, en una persona, cuando tiene un encuentro personal con Cristo, la vida, la familia, el pueblo y la nación cambia totalmente. Nosotros hemos visto en algunas otras naciones que cuando las autoridades han cometido errores, han pedido perdón públicamente. Pero el orgullo muchas veces hace que una autoridad cometa un error y no pida perdón. El orgullo hace que también muchas veces las personas actúen con rebeldía y cuando se dan cuenta de las consecuencias de esa rebeldía, entonces lo que sucede es que no piden perdón tampoco. Eso hace que el corazón se endurezca de unos hacia los otros. Familia, hemos derramado mucha sangre en nuestro país. No queremos que se derrame más sangre. Así es que te voy a invitar que en este momento hagamos un alto. Vamos a hacer un alto y vamos a hacer una oración por esto. ¿Les parece? Vamos a orar. Cierra por un momento tus ojos e inclina tu corazón al Señor y vamos a orar por esto. Señor Jesús, hoy oramos en el nombre de Cristo pidiéndote que tú seas, Señor, el que tomes el control sobre nuestra nación. Y de una manera especial oramos pidiéndote perdón, Señor. Pidiéndote perdón, Señor, porque no hemos visto la autoridad de Dios como una bendición para nuestras vidas. Nos hemos rebelado como pueblo y como nación. Nuestros gobernantes, Señor, no han guardado los principios de la palabra de Dios, que son los que sostienen, Señor, oh Dios, su gobierno y su autoridad. La autoridad, Señor, con la que gobiernan, Señor, oh Dios, viene de ti, Señor. No viene de las gentes, sino de ti. Podemos ser elegidos, Señor, a través de representación del voto popular, Señor. Gobernantes que son elegidos, Señor, oh Dios, por representación popular, pero eres tú el que los sustenta, Señor. Es tu palabra, Señor, la que sustenta, Señor, oh Dios, a los gobiernos, Señor. Cuando los gobiernos se rebelan contra ti, Señor, oh Dios, pierden, Señor, oh Dios, su legitimidad delante de las personas, Señor. Por eso, Padre amado, te pedimos perdón, Señor, por todas aquellas decisiones, por todos aquellos comportamientos de personas en autoridad que no han sido de bendición, Señor, que han sido de tropiezo para las personas, para las nuevas generaciones. Te pedimos perdón, Señor, también, Padre amado, porque tu palabra dice, Señor, que Dios Padre te entregó a ti por heredad todas las naciones, Señor, y como posesión tuya hasta los confines de la tierra. Tu palabra dice, Señor, oh Dios, que tú quebrantarás con vara de hierro, Señor, y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Señor, hoy asistimos, Señor, a naciones que están completamente divididas, Señor. No queremos que eso suceda con nuestra nación. Queremos, Señor, oh Dios, y te suplicamos, Señor, oh Dios, que tú levantes en medio de nosotros intercesores, Señor. Que clamemos, Señor, oh Dios, Padre amado, para que las autoridades, nuestras autoridades, se vuelvan a Cristo de todo su corazón. Perdona nuestros pecados como pueblo y como nación. Señor, ayúdanos, Señor, oh Dios, como pueblo, Señor, oh Dios, como pueblo de Dios a interceder, Señor, no solamente por nuestra nación, sino por las actitudes de nuestro corazón, Señor. Padre, hoy reconocemos que tú eres una bendición, que tu palabra es una bendición para los gobernantes, Señor, pero que ellos, Señor, necesitan recibir el testimonio, oh Dios, de hombres y mujeres, Señor, que hablen cara a cara, Señor, con ellos y les hagan caer en cuenta, Señor, acerca de su necesidad de volverse a ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La tercera enseñanza que encontramos en el Salmo 2, la primera que hemos visto es que quien no se sujeta a la autoridad de Dios no espere que los que están bajo su autoridad se sujeten a él o a ella. La segunda enseñanza es que Dios ha entregado a su Hijo, a Jesús, por heredad las naciones y hasta lo más recóndito
le dice la palabra de Dios, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya hasta los confines de la tierra. Y lo tercero que nosotros aprendemos en este salmo es que todos, tanto reyes como jueces, necesitamos recibir amonestación, todos, tanto los que están en autoridad como los que no están en autoridad, necesitamos todos recibir amonestación. Ahora, tú puede que no seas un alcalde, no seas un gobernador, no seas el presidente, tampoco seas un juez o un magistrado de la Corte Suprema de Justicia o de algún órgano legislativo, pero eres una persona que está en autoridad sobre tu propia vida. Si eres padre de familia o madre de familia, tienes autoridad en tu hogar. Si eres un maestro, tienes autoridad en la escuela. Si eres un servidor público, como un policía, un soldado, un bombero, tienes autoridad. Si eres una persona que eres un agente de tránsito, también tienes autoridad. Son autoridades delegadas y todos necesitamos ser amonestados. Ahora tú tal vez te preguntes en qué necesitamos ser amonestados. El Salmo 2 del versículo 10 al 12 dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Y en qué tenemos que ser amonestados? Yo te invito a que vayamos por un momento a 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2 y allí hay una lección que la palabra de Dios nos recuerda en este tiempo y que tiene que ver también con lo que ha estado sucediendo. 3 amonestaciones que Dios nos hace en la palabra de Dios cuando se trata de la vida diaria, de la conducta de la vida diaria. La primera de ellas, allí está en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Lo primero que este pasaje nos está diciendo es que si una persona llega a ser soldado, no se debe enredar, no se debe enredar. Entonces podríamos decir que la lección que está detrás de estos pasajes bíblicos es que la integridad sustenta la autoridad. Cuando hay personas en autoridad, ya sea en el ejército, en la policía, en la fiscalía, en cualquier posición de autoridad, pero no son personas íntegras, esa autoridad se va a enredar. Y la Biblia dice que ninguno que ha sido llamado a ser soldado, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hoy en día vemos muchas personas que han ejercido autoridad enredados por problemas de corrupción administrativa, de problemas de cohecho que tiene que ver con el soborno o con abusos de autoridad, con extralimitación de funciones, con delitos que tienen que ver con el ejercicio de la función pública. Y esto nos lleva a entender algo, y es que nosotros no podemos pretender que si estamos en autoridad podemos hacer lo que nos plazca. Quien está en autoridad tiene la responsabilidad de obrar en integridad para mostrarle un nuevo camino a las generaciones. Por eso la palabra de Dios dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y el versículo 2 dice, el 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La segunda amonestación que aparece en el versículo 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y esto nos enseña algo. También hemos sido testigos de personas, atletas consumados, que después se les ha hecho examen de doping y antidoping, y se ha encontrado que efectivamente habían consumido sustancias para potencializar su rendimiento en alguna disciplina deportiva. Y aquí tendría que decirte que la enseñanza que sacamos cuando la palabra de Dios dice, y el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, es que la indulgencia lleva a la derrota.
Si tú eres indulgente contigo mismo, si tú eres indulgente y no practicas disciplinas espirituales sanas, disciplinas que te ayuden a cultivar el dominio propio en tu vida, no vas a alcanzar metas en tu vida. Perdóname que te lo diga así. Las metas van a ser solamente sueños que pasan por tu mente o deseos que hay en tu corazón, pero nada más. ¿Por qué? Porque nuestra vida necesitamos disciplinas que nos ayuden a sacar adelante nuestras propias vidas. Una disciplina es como el esqueleto al cuerpo humano. Nuestros músculos, nuestras articulaciones se pueden mover porque hay una estructura que le provee firmeza al cuerpo humano. Si no tuviéramos un esqueleto, entonces seríamos una masa amorfa. Hoy en día tenemos muchas personas que quieren privilegios, pero no están dispuestos a sacrificarse por esos privilegios. Quieren privilegios, pero no quieren las disciplinas que garantizan esos privilegios. Quieren el resultado, pero no quieren esforzarse por ese resultado. Entonces, lo primero la primera amonestación que nos da la palabra de Dios es que la integridad sustenta la autoridad. Lo segundo es que la indulgencia te lleva a la derrota. Y lo tercero lo podemos aprender en el versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y esto nos enseña una tercera amonestación, y es que el que trabaja, descansa. Si tú no has aprendido a trabajar, realmente no vas a poder descansar. Me llamaba mucho la atención esto que decía un analista acerca de lo que está sucediendo. Se ha levantado una generación que se llaman los ninis. ¿Cuáles son los ninis? Los que ni estudian ni trabajan. Imagínate jóvenes con un potencial tan grande como el que se puede tener entre los 16 y los 25 años de edad. No estudian y no trabajan, pero sí demandan. Sí están insatisfechos, sí se sienten frustrados. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Quiero decirte que la primera responsabilidad de enseñar a un joven a trabajar comienza en casa. Comienza porque nosotros, los padres, enseñemos a los jóvenes a tener disciplinas de estudio, disciplinas de manejo personal, de higiene personal, disciplinas en el manejo del dinero, disciplinas en hábitos de comida, disciplinas en el estudio, disciplinas en lo que nos garantiza como personas que las metas y que los propósitos que nos hemos trazado los vamos a lograr. Cuando no hay eso, cuando la sociedad se relaja, y se relaja porque los principios de Dios son dejados a un lado, vamos a tener rebeldía en las calles, vamos a tener vándalos, vamos a tener una generación de hombres y mujeres que se sienten frustrados, insatisfechos, porque no les hemos enseñado esas tres amonestaciones básicas. Lo primero, que la integridad sustenta la autoridad. Lo segundo es que la indulgencia lleva a la derrota. Y lo tercero es que el que trabaja realmente puede descansar. Si no hay trabajo, muchos no van a comer. Y si no hay trabajo, muchos no van a poder experimentar reposo en su alma. Y eso hará que de alguna manera toda esa frustración se traduzca en ira. Así es que voy a invitarles a que reflexionemos lo que nos dice también la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 9, versículos del 24 en adelante. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo nos está diciendo algo muy importante, y es que nuestra tendencia es a relajarnos. Nuestra tendencia es a no tener disciplinas de estudio ni disciplinas de trabajo. Nuestra tendencia es a acomodarnos, a volvernos cómodos. Es una tendencia natural de la carne, del pecado original, de la herencia de Adán y Eva. Pero el Espíritu de Dios nos impele siempre a dar lo mejor de nosotros mismos. Nos impele a hacer un trabajo esforzado. Nos impele, es decir, nos impulsa
a dar lo mejor de nosotros mismos. Nos impulsa a ser personas creativas, esforzados, valientes, luchadores. Esa es la herencia de aquellos que temen a Dios, y cuando nosotros le enseñamos eso a nuestras familias, ellos van a salir adelante, no importa cuáles sean las circunstancias que nos rodean. Quiero terminar con esta promesa que está en Eclesiastés capítulo 11, versículo 4, y te la quiero leer porque para muchas personas, cuando ven todo lo que está sucediendo, pueden volverse pesimistas o negativos. Pero Eclesiastés 11:4 dice: el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. En la versión Biblia al Día dice: si esperas condiciones perfectas, nunca harás nada. Así es que nunca habrá condiciones perfectas para hacer lo que debes hacer. Pero cuando tú haces lo correcto y comienzas a dar pasos en pos de hacer lo correcto, las puertas se abrirán porque Dios estará contigo. Vamos a orar por esto. Espíritu de Dios, gracias porque tú eres, Señor, el que nos ayuda, Señor, a que en medio del desorden, en medio de la confusión, Señor, tú eres el que trae luz y tú eres, Señor, el que traes convicción de justicia, de pecado y de verdad. Señor, guíanos a la verdad, que en tu luz veremos la luz, Señor. Convéncenos, Señor, aún de aquello que está mal y que nosotros hemos permitido en nuestras propias vidas, familias, hogares, pueblos y naciones. Señor, llévanos, Señor, oh Dios, a un genuino arrepentimiento. Llévanos a clamar por nuestro pueblo, Señor, como si estuviéramos clamando por nuestra propia familia. Llévanos, Señor, a levantar nuestras manos por aquellos que están en autoridad, para que se vuelvan a Dios, para que tengan temor de Dios en su corazón, para que todos podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Guárdanos de la desobediencia civil, guárdanos de la rebeldía, porque detrás de la rebeldía, Señor, oh Dios, está el rebelde, aquel que se levantó contra el trono de Dios buscando ser igual a Dios. Señor, hoy venimos ante ti, Señor, a pedirte, Padre amado, que tú nos des un corazón humilde, un corazón sencillo, que nos des un corazón enseñable, un corazón que aprenda, Señor, de tu palabra y que aprenda de las lecciones que tú nos das a través de ella. Señor, tu palabra dice, Señor, que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Señor, no permitas que nos enredemos. Señor, que no nos dejemos, Señor, enredar, Señor, oh Dios, ni por la codicia, ni por la avaricia, que no nos dejemos enredar por el robo, que no nos dejemos enredar, Señor, oh Dios, por el cohecho, que no nos dejemos enredar, Señor, por el soborno, que no nos dejemos enredar por la corrupción, Señor, que no nos dejemos enredar para usar influencia para nuestro propio beneficio. Guárdanos, Señor, ayúdanos, Señor, oh Dios, a vivir como atletas consagrados a ti. Ayúdanos a no ser tan autoindulgentes, Señor, a ser tan indulgentes con nosotros mismos. Ningún atleta es coronado si no lucha legítimamente. Y muchas veces, Señor, dejamos de luchar legítimamente cuando somos indulgentes con nosotros mismos. Y ayúdanos, Señor, oh Dios, a entender que el trabajador, para poder recibir el fruto, debe trabajar primero. El labrador, para poder cosechar los frutos, debe trabajar primero. Señor, una gran lección. Hemos preparado a nuestros hijos para que estudien, pero no les hemos enseñado a trabajar. Y tenemos una generación de jóvenes que ni estudian ni trabajan, Señor. Perdónanos, oh Dios, ayúdanos a hacer los ajustes y a levantar un nuevo pueblo y una nación que te honre y te glorifique. A ti sea la gloria y la honra. Padre, levantamos a ti nuestras manos y bendecimos Colombia. Bendecimos, Señor, nuestra nación, Señor, oh Dios, desde la costa atlántica, Señor, oh Dios, desde la Guajira, Señor, hasta el Amazonas. Señor, oh Dios, desde el tapón del Darién, Señor, desde los límites con Panamá, Señor, oh Dios, hasta el Baupés. Y te pedimos, Espíritu de Dios, que tú cuides, Señor, de nuestra nación. Señor, la humanidad entera que entre cadenas gime, comprende las palabras de aquel que murió en la cruz. Tú nos usarás para tu gloria y para traer gloria a tu nombre en medio de las naciones y en medio de los lugares donde vivimos y en medio de nuestras familias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga y siga levantando entre ustedes y entre nosotros intercesores para la gloria de Dios. No se olviden colocar sus peticiones allí en el chat. Dios los guarde. Un abracito. Los queremos mucho.